Muy buenas frikis, bienvenidos una vez más al canal de Friqueamos Online. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un cambio de batería de la consola Nintendo Switch Lite. Es un cambio muy sencillito, es una cosa que os quiero enseñar para que podáis hacerlo desde casa. Siguiendo paso a paso las instrucciones no tenéis por qué tener ningún problema. En este caso, como veis, la consola ya no carga como debería, no almacena la capacidad de carga que tenía al principio. Y vamos a proceder al cambio de la batería. Para ello tenemos que asegurarnos primero que la tenemos apagada, la videoconsola, así que vamos a opciones de apagado y apagar. Revisamos la ranura de la micro SD, no debe de estar la tarjeta dentro y si es así pues la sacamos. Hacemos lo mismo con la ranura del juego, no tenemos que tener ningún cartucho, que suele ser lo habitual que se nos queda dentro. Aprovechamos y desarmamos los tornillos de la parte junto al puerto de carga y de la parte superior, y luego los traseros, que como sabéis lleva los tornillos tipo I, los clásicos de Nintendo, los de 3 puntas, y serían 4 de este tipo y 4 del otro tipo. Tendríamos 8 tornillos exteriores. Una vez desatornillado, procedemos con una púa hacer pequeña palanca. Yo empiezo siempre por ahí, por la parte de la ranura de la micro SD, y poquito a poco, sin forzar nada, con cuidado de no cargarnos ningún flex ni ninguna patita, quitamos la tapa. Como veis, sale muy fácilmente. Y ahora tenemos esta otra pieza. Tiene 4 tornillos para desarmar. También son del modelo PH00, de los de estrellita, vamos. Y procedemos a desatornillarlo uno a uno. Como siempre debemos asegurarnos que no perdemos ningún tornillo, ya que luego sería un caos colocarlos. Una vez desarmada ya podemos ver la batería. El modelo HDH003 de Nintendo y el resto de piezas. Nos vamos a centrar en lo que es la batería. Vamos a primero desconectar este flex que nos molesta para desconectar la batería. Y desconectamos, que sale muy sencillo, el tema de la batería. Conector. Vale. Ahora con la púa mismo hacemos una pequeña palanca, vamos pasando la púa por los costados para evitar cualquier pegamento, cualquier adherencia extra que tenga la batería. Y como está con un pegamento muy fuerte, mi consejo es usar un alcohol y ponerlo por los bordes de la batería para que se empape el pegamento y de esta forma podamos quitar la batería de una forma muy sencilla. Lo que tenéis que evitar es siempre hacer fuerza excesiva, es que la batería no se pinche ni se doble. Queremos extraerla que quede perfecta. Así que no os preocupéis, le ponéis líquido de este, alcohol, que no le va a hacer ningún daño a la máquina. Y luego pues vamos haciendo pequeña palanca. Poquito a poco. Mi consejo sería esperar unos 5 minutos a que actúe el líquido con el pegamento y listo. Si hay resistencia no forzamos, Como veis, después de esperar ya la batería sale muy fácilmente. Vale, ahora lo único queda empapada la caja de la batería, pero lo veremos más tarde. Aquí tenemos la batería que vamos a sustituir, es del mismo modelo, la HDH003 de Nintendo. Antes de ponerla, lo que os decía, limpiamos la caja bien, aunque los residuos, el alcohol se va evaporando y tal, pero bueno, lo mejor que podamos. Tampoco es que me lo haya currado mucho, pero he evitado que por lo menos esté empapada, que esté con piececitas y tal, y luego la dejamos secar un poquito y ya está lista para que podamos poner la batería. Vamos a ello. Pongo la batería, la dejas caer, vas a ver que cabe muy fácilmente, es muy sencillita. Y pues el proceso a la inversa. Conectamos el conector de carga, el flex que habíamos desconectado lo volvemos a poner en su sitio para que todo funcione. Y luego ya pues tendríamos que ir poco a poco
atornillando todo lo que habíamos desatornillado. Recordar que los tornillitos cada uno va en su sitio y que no debemos mezclar los platas con los negros o los negros con los platas. Ponemos la tapa trasera y los tornillos de tipo I que habíamos desarmado antes. En este proceso hay que tener mucho cuidado de no pellizcar ningún flex, de que todos los botones queden en su sitio también. Y nada, lo que hemos hecho antes, que hemos quitado, pues lo volvemos a poner. No tiene mucho más. Ya lo difícil lo hemos hecho. Y como veis ya tenemos consola nueva, con una carga excelente, con consola para otro añito más o 2 años sin ningún tipo de problema. Darle caña y a jugar a vuestros juegos preferidos. Así que nada chicos, cualquier duda, cualquier cosita me lo ponéis en los comentarios y nos vemos. Un saludo.